Un caluroso saludo a todos. Continuamos con la serie de los problemas científicos con la teoría de la evolución y en esta ocasión vamos a analizar uno de los ejemplos comúnmente utilizados por los teóricos evolutivos para avalar su teoría. Y es el tema del registro fósil. Si las especies han ido cambiando de forma lenta y progresiva a través de los años, entonces es muy común ver estos cambios morfológicos bajo las rocas de la Tierra. A este cambio lento y progresivo se le llama el gradualismo evolutivo. Y no es un tema relativo de la teoría de la evolución, es el tema central sobre el registro fósil. Y esto mismo lo dice Richard Dawkins cuando escribe: la evolución no solo es un proceso gradual como cuestión de hecho, tiene que ser gradual si se quiere hacer algún trabajo explicativo. Con esta declaración de Richard Dawkins nos damos cuenta de que el gradualismo no es un tema periférico de la teoría de la evolución, sino que es el tema central si quiere explicar lo que es la complejidad y la diversidad de la vida sobre la Tierra. El mismo Charles Darwin escribió algo similar en El origen de las especies. Por la teoría de la selección natural, todas las especies vivas han ido conectadas con las especies parentales de cada género, por diferencias no mayores de la que vemos entre las variedades de las mismas especies en la actualidad. Y estas especies parentales, ahora generalmente extintas, a su vez han estado conectadas de manera similar con especies más antiguas, y así sucesivamente hacia atrás, siempre convergiendo al ancestro común de cada gran clase, de modo que el número de vínculos intermedios y de transición entre las especies vivas y extintas debe haber sido inconcebiblemente grande. Entonces, tomando al pie de la letra la declaración de Dawkins y la declaración de Darwin, si la teoría de la evolución no muestra un gradualismo, se ve en serios problemas porque ella se sostiene o se cae por el gradualismo que debe evidenciar el registro fósil. El problema con esta declaración es que ese número inconcebiblemente grande del cual habló Charles Darwin nunca se ha evidenciado en el registro fósil. Actualmente se conocen más de 300.000 especies distintas en estado fósil. Sin embargo, las formas de transición que requiere el darwinismo no se han encontrado. Las principales clases de plantas y animales fósiles aparecen de golpe y ya perfectamente formados. No hay estadios intermedios ni se observa cambios evolutivos graduales en el mundo de los fósiles. Se han descubierto, por ejemplo, muchas clases de protistas fosilizados, organismos unicelulares o pluricelulares muy sencillos sin tejidos diferenciados, desde el precámbrico inferior, muchos otros invertebrados desde el precámbrico superior, aves en el precámbrico superior, etc. Y así hasta llegar al propio ser humano. Pero, a pesar de tal abundancia de fósiles, apenas hay algunos que se puedan considerarse como auténticos fósiles de transición. Si la hipótesis del gradualismo darwinista fuera cierta, debería haber miles y miles de estas formas intermedias. Pero, lo que es cierto es que no existen tales fósiles a medio camino entre los grupos bien establecidos. Al contrastar dicha realidad, dos paleontólogos muy reputados como son Stephen Jay Gould y Neil Eldredge propusieron su modelo del equilibrio puntuado para poder adaptar lo que es su teoría al problema del registro fósil. Según ellos, las especies podrían sufrir cambios episódicos momentáneos, pero a un ritmo suave y gradual. En vez de una línea recta progresivamente ascendente, la evolución tendría que parecerse más bien a un trazo quebrado como el de una escalera. Alguien compararía después este nuevo proceso transformista con la vida de un soldado, largos periodos de aburrimiento separados por breves instantes de terror. Pues bien, aunque esto pueda parecerse como a querer lavar y guardar la ropa, lo cierto es que al día de hoy el evolucionismo afirma de que esos cambios en los organismos se deben muchas veces a lo que es el gradualismo de Darwin y otra a lo que es el equilibrio puntuado de Stephen Jay Gould y Neil Eldredge. Lo utilizan de forma intercambiable dependiendo si conviene o no, o dependiendo cuántas clases de fósiles o cuánto número de fósiles tienen de un género en específico. La realidad es que los insignificantes ejemplos fósiles que aporta la paleontología son del todo insuficientes para aumentar sobre ellos una teoría con tantas pretensiones como el darwinismo. Y lo mismo ocurre con el hipotético salto del equilibrio puntuado. No hay formas de comprobar cómo se originaron esas milagrosas mutaciones. Hoy por hoy, nadie sabe a ciencia cierta qué es realmente el motor que mueve la evolución.
Por eso, por ejemplo, hace décadas el paleontólogo Gareth Nelson dijo lo siguiente: la idea de que uno puede ir al registro fósil y esperar recuperar empíricamente una secuencia de descendientes de ancestros, ya sea de especies, géneros, familias o lo que sea, ha sido y sigue siendo una ilusión perniciosa. Y en 1999, el biólogo evolutivo Henry Gee dijo también: es efectivamente imposible vincular los fósiles en cadenas de causa y efecto de ninguna manera válida. Y concluyó: tomar una línea de fósiles y afirmar que representan un linaje no es una hipótesis científica que pueda comprobarse, sino una afirmación que tiene la misma validez que una historia antes de acostarse, divertida, tal vez incluso instructiva, pero no científica. El propio Darwin era muy consciente de que realmente el registro fósil podría representar un grave problema para su teoría de la evolución. Por eso, él también escribió en El origen de las especies: ¿por qué si las especies han descendido de otras especies por finas gradaciones, no vemos en todas partes innumerables formas de transición? ¿Por qué no lo encontramos incrustado en innumerables cantidades en la corteza terrestre? El número de variedades intermedias que han existido anteriormente debe ser realmente enorme. ¿Por qué entonces no todas las formaciones geológicas y todos los estratos están llenos de tales enlaces intermedios? La geología seguramente no revela ninguna cadena orgánica finamente graduada, y esta quizás es la objeción más obvia y grave que se puede instar contra mi teoría. Yo sé que la objeción más obvia que pueden hacerme los críticos en este momento es decir que tanto la declaración de Darwin como de Gareth Nelson, como de Henry Gee, como de Stephen Jay Gould son declaraciones antiguas que ya llevan mucho tiempo y que hoy en día el registro fósil, la ciencia paleontológica, se ha encargado de demostrar lo que es el gradualismo. Pero realmente esto no es así. Svante Pääbo, que fue el recién premio Nobel, él también habló sobre el gran problema del registro fósil. Como extraño a los paleontólogos, a menudo me sorprende bastante lo mucho que luchan los científicos en paleontología, y estoy pensando en por qué es así. ¿Por qué tenemos peleas menos viciosas en biología molecular, por ejemplo? Supongo que la razón es que la paleontología es una ciencia bastante pobre en datos. Probablemente hay más paleontólogos que fósiles importantes en el mundo. Hacerse un nombre es encontrar una nueva interpretación para aquellos fósiles que existen. Esto siempre va en contra de la interpretación de alguna persona anterior, a quien no le gustará mucho. Entonces, como podemos ver, esta no es una declaración que se está haciendo en el tiempo en el cual la ciencia de la paleontología no tenía la suficiente descubrimientos, no tenía las suficientes especies para poder determinar si existe el gradualismo o si se ven esos cambios morfológicos en el registro fósil, sino que al día de hoy la paleogenética, la paleontología, la paleoantropología siguen hablando del mismo problema que existe hoy en día en el registro fósil, y así como dijo Svante Pääbo, es una ciencia carente de datos, bastante pobres, y que lo que se hace es reinterpretar los mismos hallazgos que otros lo hicieron y vociferar más duro que el otro para que el tuyo tenga mayor relevancia y la historia que tú cuentas termine desplazando a la otra. Ahora vamos con uno de los ejemplos comúnmente utilizados que destruyen lo que es el gradualismo evolutivo, y es el período cámbrico. Una de las características más prominentes del registro fósil es la explosión cámbrica, en la que los principales grupos de animales, llamados fila, aparecieron alrededor del mismo tiempo geológico en un periodo llamado cámbrico, completamente formados y sin evidencia fósil de que divergieron de un ancestro común. Para tener una idea de la rapidez con la que se produjo esta aparición, basta recordar que solo había durado 0.2% de la historia de la vida en la Tierra, 3.000 millones bajo el dominio de las bacterias invisibles, y de repente, en solo 10 billones de años, un pestañeo fugaz en el tiempo de la evolución, los océanos se llenan de moluscos, gusanos, medusas, crustáceos, estrellas, esponjas, cordados y otras clases de animales que ya no viven en la actualidad. ¿Por qué tanta prisa? Tal es el desconcertante enigma que hoy vive preocupando al evolucionismo. Los fósiles del Cámbrico ponen de manifiesto que la pretendida transformación gradual y lenta desde la célula al hombre que proponía Darwin con su método de selección natural no puede explicar de ninguna manera el origen de los seres vivos. Los famosos árboles de la evolución, que pretenden mostrar la ascendencia de todos los organismos a partir de un antepasado común,
y en última instancia de una primitiva y única especie se han vuelto al revés para dar la razón a los últimos fósiles descubiertos. De hecho, es muy común ver a un sinnúmero de paleontólogos salir en la prensa y afirmar de que tienen buena documentación de lo que son las especies de transiciones que dieron paso del género Australopithecus al género Homo. Sin embargo, cuando haces una mirada crítica sobre este asunto, te das cuenta de que la historia es bastante diferente. Existen o han encontrado especies que son similares a los Australopithecus y ramificaciones del mismo género Homo, pero no existen lo que son especies intermedias entre lo que es el Australopithecus y el género Homo. Por eso al día de hoy se acuña el término de lo que es el Big Bang de la evolución humana, por el hecho de que el registro fósil en cuanto a la paleoantropología evidencia una brecha insalvable entre los Australopithecus y el género Homo, como dice esta declaración de un famoso biólogo evolutivo. Los primeros fósiles de Homo, Homo rudolfensis y Homo erectus, están separados del Australopithecus por una gran brecha sin puentes. ¿Cómo podemos explicar esta aparente saltación? Al no tener ningún fósil que pueda servir como eslabones perdidos, tenemos que recurrir al método tradicional de la ciencia histórica, la construcción de una narrativa histórica. A la luz de tal evidencia, un artículo en una famosa revista sobre evolución llamó a la aparición del Homo sapiens una revolución genética donde no hay ninguna especie australopithecina transicional. Y esto también sigue siendo una corriente que se está abriendo cada vez más y está creciendo cada vez más entre los paleontólogos, como afirman estos dos paleontólogos reputados. De las diversas transiciones que ocurrieron durante la evolución humana, la transición de Australopithecus a Homo fue sin duda una de las más críticas en su magnitud y secuencias. Al igual que con muchos eventos evolutivos claves, hay buenas y malas noticias. Primero, la mala noticia es que muchos detalles de esta transición son oscuros debido a la escasez de los registros fósiles y arqueológicos. Y en cuanto a las buenas noticias, ellos también admiten: aunque carecemos de muchos detalles sobre exactamente cómo, cuándo y dónde ocurrió la transición de Australopithecus a Homo, tenemos suficientes datos antes y después de la transición para hacer algunas inferencias sobre la naturaleza general de los cambios claves que ocurrieron. En otras palabras, y mejorando lo que quise decir anteriormente, el registro fósil evidencia lo que son Australopithecus similares a los simios y Homos similares al género humano, pero no una especie de transición entre ambos. Por eso, por ejemplo, en ausencia de intermedio no quedamos con inferencias de transición basada estrictamente en la suposición de la evolución darwiniana. Un comentarista propuso que esto implica, como había dicho anteriormente, lo que es el Big Bang del género Homo, de la aparición de nuestro género Homo, y esto constituye una explicación evolutiva poco convincente con los orígenes humanos. En lugar de mostrar una evolución darwiniana gradual, la historia de la vida muestra un patrón de explosiones donde surgen nuevas formas fósiles sin precursores evolutivos claros. El paleoantropólogo evolutivo Jeffrey Schwartz resume el problema. Todavía estamos en la oscuridad sobre el origen de la mayoría de los grupos principales de organismos. Aparecen en el registro fósil como si lo hizo Atenas desde la cabeza de Zeus, en toda regla y con ganas de ir en contradicción con la descripción de Darwin de la evolución como resultado de la acumulación gradual de innumerables variaciones infinitesimalmente diminutas. Esto plantea un problema para el neodarwinismo y su opinión de que todos los animales estamos relacionados el uno del otro y que provenimos de un antepasado común.